Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Suman, un espacio de transformación, un espacio del pensamiento profundo. Hoy tenemos a la licenciada Nadia Tábora acompañándonos. Bienvenido, licenciada. Hola Lick, para mí siempre es un placer y agradecida con Dios de estar en este espacio donde vamos a escuchar esas historias que nos van a transformar y vamos a escuchar esos propósitos de vida que dejan esa semilla en cada uno de los oyentes. Así que para mí es un gusto y escuchar y estar con el invitado que tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a nuestro buen amigo Raúl Fernando Zavala. Bienvenido, Raúl. Gracias por tenerme aquí y emocionado de poder contarles un poquito de mi historia y de lo que nos mueve. Raúl es una mente que suma, así como todas las personas que estamos invitando a este podcast, a este espacio del pensamiento profundo. Raúl es una persona que suma, pero lo vamos a dejar a él que nos cuente quién es Raúl Fernando Zavala. Cuéntanos, Raúl. Bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Yo nací en el seno de una familia normal, digamos, normal, gente muy trabajadora, ¿verdad? Crecí en una familia muy llena de amor, sin mucho lujo, o sea, para ser honestos, pero sí siempre mis papás inculcaron en mí ese espíritu de trabajo, ¿verdad? De trabajar por lo que uno quiere, por sus sueños. Em, y siempre con ese mentalidad, ¿verdad? Y espíritu de que sí podemos hacer las cosas y sí podemos hacer lo que nos proponemos, ¿verdad? Y ahí nací, ahí me desarrollé. Siempre he tenido una inclinación muy fuerte, muy profunda por todo lo que tenga que ver con artes, ¿verdad? Desde chiquito yo me recuerdo que mi papá, cuando yo estaba como en sexto grado, creo, me regaló mi primera guitarra. Todavía la tengo. Sexto grado. En sexto grado me regaló mi primera guitarra. Antes de eso ya me había regalado un piano, pero el piano No. nunca progresó, ¿verdad? Pero, eh, pues sí, ahí empezó y desde música, desde arte gráfica, desde eh, todo lo que tenga que ver con publicidad. Por mi papá, así como yo, somos publicistas de profesión, ¿verdad? Sí. Y si hablamos de la parte profesional, pues es algo que se dio muy natural para mí, o sea, es algo con lo que conviví desde niño, porque mi papá trabajaba en eso y me llevaba a las filmaciones y yo era, cuando no había modelito, ¿verdad? El niño, pues era yo el que le tocaba salir en los comerciales. Entonces, em, Te llevaba a las producciones. claro, me llevaba a las producciones. Mi papá fue director creativo de una empresa multinacional muy importante aquí, ¿verdad? Una de las agencias más grandes del mundo. Eh, y entonces, pues yo desde chiquito conviví con todo ese mundo. Eh, Las cámaras son amigas. las Porque mucha cámaras son gente Sí. a mis veces las amigas. cámaras. Claro, O sea claro. Las que cámaras estás más como bien pez para en el decir, agua acá, ahorita ¿va? está, pero Solo que yo estoy Atrás, dice. más acostumbrado a estar detrás de cámara, detrás de la cámara que enfrente, pero bueno, hoy me tocó. Hoy te tocó. Hoy me tocó. Y pues pasé la escuela, ¿verdad? Pasé luego ya en secundaria. Hacía mis pininos ahí tanto en la música, ¿verdad? Sí, Como eso en... quiero que me vayas diciendo, que me vayas diciendo en la parte de como profesional y eso de Sí, la guitarra, sí. ¿qué siguió de la Sí, después? de la guitarra, piano, ¿verdad? Luego me acuerdo que le pedí una batería a mi papá y bueno, yo creo que no hay una cosa que haya pedido que no hayan visto de dónde la sacaban, ¿verdad? Sí, Pobrecitos, me imagino sí. el esfuerzo que tuvieron que hacer. Y bueno, y yo luego armé una banda con unos amigos y ese también fue otro mitad hobby, mitad trabajo, ¿verdad? Con lo que yo me divertía y obtenía recursos
Ah, o sea, Claro, no, monetizaba, así sí. como me estaban preguntando. No, sí, sí, sí. Ah, sí, Qué de bonito verdad. eso, de esos hobbies que se transformen en Sí, un ingreso Sí. para claro, porque es uno. la pasión. ¿Cuánto Claro. tiempo? Pero todavía están. Pues ahora Todavía podemos contratarlo. nos dedicamos a Que hacer estaban en carnes. cumpleaños. No, Lo juntamos para la carne asada, para ver el ok. partido, ya no tanto para la música, pero es una pasión que uno Qué nunca bonito. lo abandona, pues. Pero, ¿qué edad tenías cuando empezaste la...? Tal vez unos 16 años cuando empecé a andar Ah, en banda, wow. ¿verdad? 17 años ya andaba eh, tocando en bares, pues, y eso es lo que tocaba. Pero estabas trabajando también. ¿Desde qué edad trabajas? Yo trabajo Desde chiquito, dije, porque te formalmente. ponían a hacer los videos Sí, ahí, pero... sí, yo tal vez tendría unos 17, 18 años también cuando Sí, ya estaba estudiando y estabas a la vez estudiando, sí. trabajaba porque en el negocio familiar, ¿verdad? Ya, ya tu papá ya tenían la agencia. Sí, mi papá fundó la agencia en el 2000. Ya van sobre 25 años que llevamos en esto, de los Sí, cuales yo he estado, digamos que en la mitad de este tiempo. No quiero revelar mi edad, ¿verdad? sí, Vamos Sí, a mantener el secreto entonces. sí. sí. O sea que desde los 16 años 16, trabajando. 17, involucrado de cierta manera en el negocio, pues. ¿Y Y qué te ponía a hacer tu empezando, papá? no, cositas chiquitas, me ponía, vaya, anda a aprender. Y ya me sentaba al lado de algún diseñador o algo, a ver cómo era el proceso. Luego en la U, pues fui aprendiendo un poquito más, ¿Sacaste que una nos, licenciatura en diseño? ¿Cómo se llama la no, en licenciatura? comunicación y publicidad. Comunicación y Sí, publicidad, sí. sí. Y con una fuerte orientación a producción audiovisual, ¿verdad? Que es de las cosas que más hago y que más me gustan de mi carrera y de mi profesión. Y, y bueno, gracias a Dios, he ido tratando con esta visión un poquito más profesional, digamos, ir elevando el nivel de servicio y el nivel de alcance y de clientes que tenemos, ¿verdad? Yo creo que vamos por muy buen camino y no ha sido fácil, es de mucho trabajo y de mucha constancia, Sí. pero sí se puede. ¿Cómo se llama la agencia? Se llama MCM. Ok. ¿Cuántos años tiene en el Tenemos mercado? 25 años tenemos en el Ah, ok. mercado, 25 Ok, aniversario. comenzó el nombre así Sí, con la sí, fundación de su papá. sí, Ah, ok. mi papá. Pensé que se había hecho como una hija de... No, no, no. No. Ah, ok. Sí, Él está continuando. Bueno, forma parte Ajá. del legado sí, de sí, don eso Raúl Zavala. es un negocio que Mm. mi papá comenzó, ¿verdad? Y es algo que ahora, eh, pues estamos siguiendo, ¿verdad? Su legado. Él participa siempre, claro, en el negocio, pero él nos dice que esto ya es de ustedes. Sí. Y es bien interesante, ¿no? Y eso es algo que nosotros lo hemos hablado dentro de lo que es la parte del proceso de consultoría, que siempre lo mencionamos, que la importancia de la gestión en cuanto a los hijos, ¿verdad? Estamos hablando que el 35% de las empresas logran pasar a la segunda generación y solo un 5, un 10% llegan a la tercera generación. O sea, es una responsabilidad. O sea, Claro. Raúl Fernando está teniendo una gran responsabilidad porque heredó de su padre, como lo hemos podido escuchar, el arte, ¿verdad? Sí. Sí, y no solo de mi papá. Esta historia es bien linda, es bien interesante porque, Sí. eh, y esta la conocí hasta hace poco, ¿verdad? Y Ajá. mi papá me contaba que en realidad esa vena artística viene del lado de su mamá, De de mi veras. abuela. De su Entonces mi abuela. abuela hacía caligrafía y hacía títulos y era muy buena para arte gráfica, ¿verdad? Sí. Y los hermanos de mi abuela, o sea, los tíos, yo diría que fueron, si no los primeros, o sea, de los primeros publicistas, si se puede llamar, porque se dedicaban a pintar vallas, a pintar rótulos, Wow. ¿verdad? Entonces, en Cuando ese antes tiempo, era cuando antes se así, era pintaba a mano, pintado, sí. y pucha, o sea,
que me pareció súper bonito, súper interesante saber que eso sí es algo que uno trae, pues, Ya, y es Talento. la algo que... sangre, ¿verdad? Como Sí, es ese sí, don. entonces ellos trabajaban para cervecería haciendo los rótulos, otro trabajaba para los cines, pintando carteles, O sea, que ya viene entonces de otra... ya viene, es Los algo que tíos de traemos. tu papá, ¿va? Son los tíos de mi papá. Los tíos de tu Sí. papá. O sea, eran los que estaban haciendo los... Tu papá es dibuja, ¿no? Mi Tu papá. papá es un excelente ilustrador. Sí. De hecho, así comenzó él, llevando un librito con sus pichinguitos que hacía Sí. y le llamó la atención y lo dejaron desarrollarse, ¿verdad? Y eso es algo que él nos ha enseñado mucho, creer en el potencial de las personas, ¿verdad? Porque que a uno le lleguen con unos dibujitos y tener como esa Visión. visión, ¿verdad? De poder identificar que esa persona tal vez no está donde puede llegar a estar en ese momento, pero con el trabajo y el proceso uno puede elevarlos pues y hacer que brillen. Y ese es un poquito del propósito, ¿verdad? Que, que tengo, ¿verdad? Y que como empresa tenemos, es ver cómo impulsamos al talento, ver cómo lo llevamos al siguiente nivel. Ya vamos a llegar al propósito. Se nos saltó al propósito. Hay algo interesante. Y tú mencionas que vienes de un hogar con tus papás, con tu mamá, con tu familia. Un hogar que te ha dado el contexto y te ha dado la fuerza para poder seguir adelante. Sin embargo, Raúl, ya específicamente como persona, ¿cómo crees, cuál crees que ha sido tu punto de quiebre? Ese momento en el que todos los seres humanos tenemos, ese momento en el que un parteado de aguas, lo menciono yo, ese momento en el que cambiamos la nave y la direccionamos a otro enfoque por una situación que nos pudo llegar a pasar, ya sea favorable o desfavorable, pues. Bueno, han habido varias situaciones que nos obligan a cambiar, ¿verdad? Eh, ¿Qué les digo? Desde la primera, bien básica, pero tener la oportunidad de estudiar, de ser profesional, Sí. eh, y de que alguien ya con formación académica pueda liderar el negocio, sí, sí cambia, sí es un aporte bastante importante, ¿verdad? Eh, y yo doy gracias a mis maestros, ¿verdad? Y a toda la Sí. gente que ayudó a formarme porque sí me dieron una visión diferente, más amplia. Luego, momentos difíciles siempre han habido, ¿verdad? Dificultades económicas, de liquidez. Y gracias a Dios estamos en el negocio de la creatividad, entonces nos Mm. toca, Te Todos toca los que días toca ser ser reinventarte, creativo. ¿verdad? Sí. creativos y Sí, qué reinventarnos. interesante. Les pongo de Sí. ejemplo, o sea, si hablamos como empresa, eh, hubo un tiempo donde pues el negocio simplemente no No estaba, da. no daba, pues. Sí. Entonces, ¿Se vieron afectados en ese momento de la pandemia? Porque ahí fue ya donde vamos a muchas hablar de la empresas. pandemia, pero antes de eso, o sea, gracias a Dios el mercadeo es bastante amplio, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, en esa situación donde la comunicación no estaba fluyendo, pues, o sea, el negocio no estaba floreciendo, digamos, en Sí. ese Sí. momento. Sí, porque la Mi, competencia, perdón, Raúl, es amplia, sí, ¿verdad? O sea, y ahora hay un cualquiera que montón. viene y hace pichinguitos y Sí, ya todos es somos competencia. todo, sí, o sea, Sí, pero hay otras maneras. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos una gran oportunidad en punto de venta, por ejemplo. Entonces, armamos un taller donde hacíamos mobiliario para punto de venta y esa operación del mobiliario wow, sostuvo por mucho tiempo la operación sí, de la agencia como tal, de interesante. comunicaciones. Em, Se la, reinventaron, ¿no? sí, es ir reinventándose y luego cuando la otra pata empezó a cojear, Vino, vino y ya la agencia de comunicaciones había agarrado más fuerza y
pues hace un balance, ¿verdad? Sí. Eso nos deja de lección que uno nunca tiene que poner todos los huevos en una sola canasta. Eh, y otra de las situaciones fue justo la pandemia. La pandemia nos dejó muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. Eh, Y creo que ahí es donde nacieron más creativos, ¿verdad? Bueno, a todos nos tocó Todo mundo ponernos nos tocó creativos. creativos, ¿no? Sí, sí, pero yo creo porque que fue para nosotros una gran oportunidad para reinventarnos, para hacer un soporte estratégico real para nuestros clientes, ¿verdad? Porque sí, dependían casi en 100% De la de la comunicación. comunicación, correcto. ¿verdad? Les mentiría si les digo que nos vimos en aprietos económicos. Sí, mucha incertidumbre, pero no fue un mal momento, yo creo que ni para nosotros ni para ninguna agencia de comunicaciones. Eh, pero sí nos obligó a elevar el servicio, a buscar nuevas maneras de trabajar, ¿verdad? Se Ya nos abrió el mundo tocaba digital. Técnicamente se fue trabajar remoto, Ujú. entrar con otra mentalidad, ¿verdad? Ver cómo ayudábamos también a los colaboradores. Era bien difícil por las condiciones de que todo el mundo es desde casa y aquí se va la luz. O Sí, sea, el internet. si nos ponemos a competir con otros países, yo creo que era empezamos, complicado. empezamos perdiendo el partido, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay que adaptarse y hay que saber cómo hacer bien las cosas. Em, Luego hemos tenido la oportunidad de trabajar con clientes internacionales y eso también ha sido algo que nos ha movido el switch porque te mueve completamente el sentido profesional, el sentido de que tenés que sí elevar tu nivel porque la competencia ya no solo es la de aquí, la de San Pedro ni la de Tegucigalpa, sino que uno pelea contra el mundo. Sí. ¿Desde hace cuánto tienen ustedes clientes de afuera, Raúl? Hace unos 10 años, 10 más o años. menos, hace unos Sí. 10 años. Y bueno, eso también a uno le abre la mente de manera impresionante, le da oportunidades a uno de viajar, de conocer otras culturas, de, de, de ver que sus servicios, y esto es muy importante, de ver que nuestros servicios que ofrecemos como hondureños, que muchas veces nos menospreciamos, son valiosos. Son valiosos no solo para la gente de acá, sino que podemos exportar ese talento que tenemos a otros lugares, a otros países y sin sin ningún prejuicio, pues tenemos que creérnosla. Correcto. Sí, y qué bonito, en el caso de MCM, ellos son una agencia que trabaja con marcas internacionales, ¿no? Le desarrollan la comunicación desde acá de Honduras. Y lo que menciona Raúl Fernando es algo eh, que motiva a todas las personas, a todos los dueños de agencias, a todos los dueños de empresas, a saber de que sí se puede. Sí, sí se puede. La verdad es que sí se puede, pero tenemos que Derribar esas barreras mentales, ¿verdad? Que muchas veces el primero miedo nos... trabajar Eso. aquí. Y rodearse de esas personas que sumen y que contribuyan a dar ese servicio de Claro, excelencia. sí, claro que sí. Tenemos que creérnosla y tenemos que no conformarnos, honestamente. Saber que el mundo es grande y que podemos Y que hay crecer. mucho pastel por... Sí, que Sí. podemos crecer. Y ahí Sí. hablamos del propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Raúl Fernando? Con todo esto que hemos Bueno, estado hablando, ¿cuál cree que es su propósito, Raúl? a nivel profesional, yo creo que el, yo tengo, en la empresa tenemos, por ejemplo, un programa muy bonito que se llama MCM Ed Ujú. de educación, Ok. ¿verdad? Entonces es un programa donde nosotros podemos capacitar a
los muchachos que trabajan con nosotros, donde les enseñamos nuevas tendencias, donde les enseñamos, ok, no solo es hacer el pichingo bonito, sino todo el pensamiento que tiene que Que viene darle atrás. soporte, ¿verdad? Correcto. Y así un montón de nuevas tecnologías, cómo utilizar las herramientas, todas estas cámaras que vemos aquí, cómo operarlas. Es bastante amplio y yo creo que mi propósito, más que hacer dinero de este negocio, Mm. eh, es dar ese aporte, es ver cómo la gente puede crecer junto a nosotros, ver cómo los hacemos mejores profesionales y al final del día es también poder verlos volar y verlos triunfar, ¿verdad? Porque uno no puede ser egoísta. MCM se ha convertido en una escuela, ¿verdad? Una escuela. Sí, mucha gente dice, ¿qué es MCM? O sea, yo les preguntaba a los muchachos que qué era MCM para ellos y muchos decían familia, muchos decían escuela. eh, y es algo que a mí me llena el corazón, pues, me llena el corazón. Entonces, pues mi propósito es eso, aportar un poquito, ¿verdad?, al desarrollo personal de las personas que trabajan conmigo, es aportar un poco también a la publicidad hondureña, ¿verdad? En elevarla, en cada día llevarla a nuevos niveles. Eh, Hablando de eso, a nivel nacional, ¿cómo has visto la evolución de la publicidad en el país? Positiva, creo yo, positiva. Con esto de la También incorporación de las redes sociales, ¿verdad? Que se eso ha sido un ha boom. saturado también un poco el Sí, mercado, ¿para qué? Pero yo he visto una evolución bastante positiva. Especialmente ahora que tenemos inteligencia artificial, sí. entonces quizás las deficiencias técnicas y esa brecha, ¿verdad? Pues se va disminuyendo y gente quizás con menos recursos o menos preparación ya puede lograr resultados bastante impresionantes, diría yo. Eh, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo definitivamente. Son herramientas que nosotros también utilizamos. Y si miro cómo ha ido evolucionando, sé que a nivel de, más que de ejecución de estrategia, sí hay mucho por qué trabajar aquí en el país. Sí. Eh, y creo que ahí va a estar el verdadero valor de las agencias o de las empresas de marketing Sí, en estos tiempos. Más que la ejecución va a ser el la punto estrategia. estratégico y el expertise que logren obtener, ¿verdad? Que solo los años trae eso. Sí, sí, literal. A nivel empresarial hay una creencia, ¿no? De, por ejemplo, de que buscan agencias y son agencias que por cuestión de economía, ¿verdad? Que yo te manejo las redes y te un Ujú. poquito y me sale más económico, entonces agarro la más económica y sin ver el trasfondo específicamente. ¿Qué le recomendarías a las empresas específicamente que deben de tener en consideración para poder tomar la selección de una agencia? Bueno, yo les recomendaría primero que tengan visión, ¿verdad? De hasta dónde quieren llegar y que no lo miren como algo quizás momentáneo para solventar El un problema momento. muy puntual del Sí, momento. Eh, y les diría que nos miren a los comunicadores y a los mercadólogos como ese partner que, eh, que de verdad les puede sumar y puede hacer marcar la diferencia en su negocio. Porque podemos manejar y podemos mejorar muchísimas cosas, sí, muchísimas cosas. Eh, y bueno, yo no tengo nada en contra de las personas que se dedican únicamente a hacer contenido de redes sociales, sí. ¿verdad? Pero hay otro componente Más importante. más grande, ¿verdad? Sí, Que es previo a la ejecución. Y ese paso no se lo deberían de saltar. sí, sí. Y bueno, lo que tú mencionas, ¿verdad? Por ejemplo, muchos creadores de contenido han agarrado ese mercado y lamentablemente si no existe una estructura profesional que sirva de guía para desarrollar bien una estrategia, entonces
se va a llevar a un fracaso, ¿no? Y específicamente como lo mencionábamos ahorita en el caso de Raúl Fernando, tocando lo de la parte del propósito de subir el nivel, de poder formar personas que trasciendan, ¿no? Como Claro, lo claro. menciona, creo yo que han habido muchos que han salido de la empresa y que tal vez ellos ya tienen su agencia o Muchos han... tienen negocios. Hace unos días me encontré con un muchacho que ahora es uno de los directores en una de las agencias más grandes, Sí. ¿verdad? Y la verdad es que uno se siente orgulloso de verlos y de saber que contribuyó, aunque sea un poquito, para para el éxito profesional de ellos, pues. Y tú lo mencionaste, ¿no? Y aquí lo hemos hablado bastante en Mentes que Suman, de que no es simplemente la parte económica, sino que el propósito va más allá de lo que nosotros podemos recibir. Y cuando nosotros hacemos las cosas con pasión, lo demás viene. Sí, pero Lo más bien. demás viene, o sea, viene y es una manera en la cual nosotros podemos ayudar y poder generar un aporte. ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Cuál crees que ha sido tu aporte específicamente? No sé, eso lo tendrían que decir ellos, creo, pero yo lo que trato de aportarles es todo mi conocimiento sin quedarme nada, ¿verdad? Ser bastante honesto y transparente en eso. Enseñarles una filosofía de que con trabajo se pueden hacer las cosas. Y una filosofía de, más allá de presentar el problema, es pensar en, ok, el problema ahí está y no se va a ir, ¿cómo lo vamos a solucionar, verdad? Entonces, cuando uno empieza a pensar en función de eso, yo creo que se empiezan se empieza a accionar, se empiezan a hacer mejor las cosas, Y todo fluye mejor. y todo fluye mejor, ¿verdad? Y es algo que a las personas les va a ayudar tanto en el trabajo como en la vida. Sí, y ahí es donde tenemos que tener claro, o sea, cómo nosotros aportamos, cómo nosotros podemos dar a los demás en nuestro día a día, en nuestras acciones, cómo nosotros podemos de una u otra manera sembrar una semilla. Y es interesante, ¿no? Por ejemplo, vemos gente de que tal vez han sido parte de nuestro proceso y los vemos cómo estas personas crecen, cómo estas personas, bueno, incluso, vayan, uno en el caso del docente, ver que lo superan, ¿verdad? Que el alumno supera al maestro, ¿no? Y ese es uno de los grandes propósitos, aportes que nosotros podemos llegar a tener dentro de la vida como profesionales, ¿sí? ¿Cómo espera Raúl Fernando ser recordado? Que sea ese legado, ¿no? Así como el legado de tu papá. O sea, ¿cuál va a ser el legado? ¿Cuál es el tuyo? Porque tú estás construyendo tu propio legado, Raúl. ¿Cuál será el legado de Raúl Fernando? Uy, qué pregunta tan Sí, difícil. es fuerte. Sí, qué pregunta tan difícil. Ay, pues, Y en todos los aspectos, Raúl. O sea, porque tú eres un artista. sí, sí, claro. ¿Cuál va a ser el legado de Raúl Fernando? No, pues hay legados, por ejemplo, si hablamos a nivel personal de Sí. empresa, yo quisiera trascender fronteras, pues yo estoy seguro y estoy seguro que lo voy a hacer, abrir operaciones en más países, Sí. ¿verdad? Eh, a nivel de las personas que trabajan conmigo y de mi equipo, pues el legado que les quiero dejar es un ejemplo de mucho trabajo, de mucha consistencia y de hacer las cosas no desde el ego, no desde el ego, Y eso, Eso y sí. eso, eso, tocaste algo bien interesante.
El ego de publicista. Es correcto. O sea, es bien fuerte, o sea... No, y qué bonito que él en todo este momento ha transmitido eso, que en su empresa no hay egoísmo, que él se alegra por el logro de otros y más bien es una escuela para impulsar a los demás, ya sea dentro o fuera de su agencia. Sí, y lo que lo menciona, o sea, el ego del publicista, ¿no? El ego del publicista Es fuerte. del tamaño del merendón. Sí, Sí. sí. ¿Cómo has hecho? O sea, yo esa es una de las cosas, y lo tocaste, o sea, tocaste el punto. Una de las cosas que yo he admirado de Raúl Fernando es eso. Es la humildad a pesar de la gran capacidad que él tiene en el medio en el que él está. Sí, miren, es algo con lo que uno tiene que pelear todos los días, honestamente, ¿verdad? Porque sí, aunque no... Porque es que aquí viene como una contradicción, ¿verdad? Uno dice que uno tiene que creérsela, Exacto. pero no tanto, ¿verdad? Pero no. Entonces, Ese ¿cómo? O balance, sea, ese ¿me la equilibrio, creo o no me la Ajá. creo? ¿Cómo es Hay eso? que tener, no, hay que ser, creo yo, sí uno tiene que creérsela y yo sé el valor de lo que doy como profesional, pero también uno tiene que ser muy respetuoso del trabajo de las demás personas, ¿verdad? Sí. Y saber que así como yo tengo capacidades, todos los demás tienen lo suyo. Y eso va y cuesta aprenderlo, ¿verdad? Para todo, hasta cómo uno da un feedback de un arte, ¿verdad? Hasta cómo habla con el cliente, hasta cómo recibe uno la crítica, porque eso en esta profesión todos los días tenemos Sí. crítica, todos los días. Y es un constante esfuerzo por siempre tratar de sorprender y de innovar, ¿verdad? Entonces es un poco desgastante. Sí, cuando vienen los clientes, no, que eso está, no me gusta. Y usted póngale cree que es el aquí, mejor póngale- proyecto ahí. Y uno a veces llega con mucho orgullo, ¿verdad? Sí. Convencido. Toda la Horas noche de de trabajo, pelado y de sí. creación, Y después y que se lo viene y se lo bota en no 2 me gusta. segundos. Sí, no, es duro. Sí. Es difícil, pero son cosas que a uno le van dando humildad también. Y le hacen darse cuenta que, ok, sí, soy bueno, pero ni Puedo modo. mejorar siempre. Ni modo. Entonces, volvemos a hablar. ¿Cómo será recordado? ¿Cómo Bueno, quiere yo ser? espero que me recuerden con mucho cariño. Sé que ya tienen bastante. Y aquí me pongo la camisa del ego, El ¿verdad? ego, sí. Yo sé que me tienen bastante aprecio y admiración, ¿verdad? Y yo quiero que me recuerden como el líder que los llevó a mejorar como personas y como profesionales. Alguien que fue quizás un parteaguas en su formación y en su manera de pensar. Sí. Y fíjate que cómo es eso, ¿verdad? Específicamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de formar personas, ¿cómo podemos marcar a las personas? Igual, si nosotros nos toca dirigir, los jefes, yo creo que los que hemos tenido jefes que nunca olvidamos para bien o para mal, Claro. ¿sí? Que uno dice, ay, que dan ganas de... Sí. Entonces, como otras personas que realmente lo formaron, que realmente lo lideraron. Una de las grandes debilidades dentro de las organizaciones hoy en día esa es la falta de liderazgo, de dejar un legado como líderes. Y ahí es donde personas como Raúl Fernando han estado trabajando en liderar y formar personas. Sí, y es un trabajo de todos los días, en realidad. Y Exacto. es un trabajo de que yo también tengo que exigirme y formarme y ver y capacitarme y estar actualizado para yo poder transmitir eso, ¿verdad? Predicar con el ejemplo, como Predicar, dicen, ¿verdad? predicar con el ejemplo. Sí, porque vaya, ahorita pues, imagínate, ha venido una nueva generación y estás enfrentando esas nuevas generaciones en el cual ustedes, la generación de ustedes está como recibiendo a esos, Son especiales. a, a esa generación especial. Son especiales. Sí, que esa generación en el cual lo quedaron viendo mal y ya no voy a seguir.
Sí, sí, es algo que Y nosotros que éramos la generación en la que nos tocaba comernos todo el paquete, ¿verdad? Ni modo. sí, creo que la nueva Y generación es ustedes, mucho más emocional, creo, y mucho más desprendida. Y si no le gusta, pues Me voy. me voy y ya estuvo. Entonces es algo Sí, con lo que nosotros lidiamos también. sí, Y yo trato de decirles, muchachos, miren, hay que valorar lo que uno tiene. O sea, yo sé que aquí hay un muy buen trato. Entonces tratemos de valorarlo, pues, de valorar lo que tenemos y de disfrutar esto. Porque sí, yo los miro y se pueden frustrar y pueden ser en pensamientos muy distintos a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar todos juntos. Uno de los valores de la empresa es la diversidad, es la diversidad. Y hablamos más de diversidad sexual, ¿verdad? Hablamos sí, de diversidad de todo de todo de tipo, sí. tipo de pensamiento, de edades, claro. hasta de condiciones sociales muchas Ujú. veces. Y creemos que cada idea o cada punto de vista y cada ángulo pues suman a lo que hacemos. Sí. Y eso es importante, por ejemplo, en las empresas en donde hay esa diversidad, ¿verdad? En la que tenemos diversidad en cuanto a, vaya, por ejemplo, el caso particular de las edades, que tenemos viejitos, tenemos jóvenes, y se Ujú. empieza ese debate y enriquece las empresas, porque una empresa solo se quedó con viejitos, se envejece, Claro. Claro, y si solo hay cipotes, no hay una dirección, no hay experiencia. ¿sí? No hay experiencia. Sí, No hay experiencia y la falta, como yo lo mencionaba, por ejemplo, de tener líderes que lleven a las organizaciones hacia el éxito y que realmente trasciendan, porque esto es de trascender, ¿sí? eso es lo que queremos, lograr trascender. Mi papá me dice que su techo es mi piso, Correcto. ¿verdad? Y yo, pues eso es una responsabilidad grande, ¿verdad? Y mi misión es hacer que esto trascienda, ¿verdad? Llevar esto a niveles que ahorita ni siquiera podemos imaginar. Sí. Y yo sé que tú tienes la capacidad, Raúl Fernando, de lograrlo, ¿sí? Y yo te animo a que nunca pierdas esa esperanza. ¿Sí? Que siempre tengas esa fe y esa convicción de que lo vas a lograr. Dios te ha dado todas las oportunidades, te ha dado la Sí, estructura, te ha dado una gran familia y esa es la gran oportunidad que Dios te ha dado para poder trascender y llevar el legado de tu familia a las próximas generaciones. Porque yo sé que dentro del núcleo familiar hay un propósito. Y ese es el que vas a seguir transmitiendo y el que vas a llevarlo a sus hijos, a tus nietos, a los nuevos colaboradores que lleguen y que ellos puedan saber realmente cómo una persona como Raúl Fernando siguió sus sueños. ujú. ¿Sí? Ya para concluir, palabras finales, algún mensaje que quieras mandar, Raúl Fernando, a esta audiencia, específicamente de Mentes que Suman. Bueno, primero agradecerles por este espacio, ¿verdad? Me parece una iniciativa muy bonita. Gracias por considerarme una mente que suma. Sí, Y a las personas, pues, créansela que sí se puede. sí, Créansela, trabajen todos los días, sean constantes. Aunque a veces parezca que todo nos juega en contra, ¿verdad? Créansela porque al final del camino esa consistencia nos da resultados, nos trae el premio. Y tengan fe, confíen en Dios, que con Él todo se puede. Así es. lo menciona Raúl Fernando. Con Dios todo se puede, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra fortaleza, Él va a continuar con el propósito que pueden tener nuestros papás. Tu papá
tiene un propósito y Él lo está cumpliendo y lo va a cumplir. Raúl Fernando también tiene otro propósito, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios para que lograrlo y llevarlo y encaminarlo y llevarlo hacia las demás personas. Licenciada, palabras finales. Un gusto. Gracias por venir a este espacio, por sumarnos, por transmitir esa bonita historia y siempre invitar a nuestra audiencia que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook e Instagram como mentesquesuman.podcast. Y todos los martes nos estamos viendo siempre a las 7 de la noche por YouTube. Gracias. Gracias, Raúl Fernando, por haber aceptado la invitación. Gracias, Lick, por estar acá acompañándonos en Mentes que Suman. Siempre los invitamos a que estén acá presentes los martes a las 7 p.m. Muchas gracias y que Dios les bendiga.